Lectura número 1, Introducción a la Ingeniería Industrial, titulada Una mirada a la ingeniería. Este es el módulo 1, Evolución de la Ingeniería Industrial y áreas de aplicación. La unidad 1, Conceptos y evolución de la ingeniería industrial. Objetivo, identificar la posición y desarrollo de la ingeniería industrial a través del tiempo, desde los inicios hasta el presente. Desarrollo histórico. El desarrollo de la humanidad está estrechamente ligado al desarrollo de la ingeniería. Es fácil imaginar que nuestros primeros ingenieros no tenían un gran parecido con las personas a las que hoy identificamos con ese nombre. Sin embargo, las realizaciones que nos han legado permiten afirmar que poseían rasgos creativos y capacidad analítica de características similares a las de los ingenieros de hoy. De los factores que más han contribuido al desarrollo de la ingeniería en general, pueden destacarse dos puntos. Primero, el conocimiento necesario para realizar algo. Segundo, las herramientas indispensables para construirlo. Y tercero, los instrumentos de medida sin los cuales muchos de esos logros no hubieran podido cumplir a cabalidad su misión. De alguna manera, la combinación de estos tres elementos impulsó el desarrollo de la ingeniería y también de la humanidad. El conocimiento inicialmente se adquirió en forma empírica. Es curioso que la máquina de vapor de Watt no estuviera precedida de estudios teóricos que demostraran su viabilidad técnica, es decir, que fue un descubrimiento empírico. Fue necesario esperar los estudios de termodinámica que realizó Carnot para demostrar la posibilidad de construir el motor de combustión interna a finales del siglo XIX. Mientras tanto, una gran cantidad de conocimientos se obtuvo por el método de ensayo y error. Sin saber hidrodinámica, los indígenas de Guinea han sido capaces durante miles de años de construir canoas que se deslizan suavemente en el agua, ofreciendo una resistencia al avance no muy diferente a la que se hubiera podido lograr a través de su diseño mediante un computador moderno. Muchos otros ejemplos demuestran que la tecnología precedió a la ciencia. Solamente en los tiempos modernos los desarrollos tecnológicos se sustentan en el conocimiento adquirido científicamente. Las herramientas pueden considerarse los periféricos artificiales del ser humano. Si bien nuestra mano tiene una enorme posibilidad para agarrar cualquier cosa, debido básicamente a la presencia de nuestros dedos, específicamente el pulgar, su fuerza no es equiparable con sus otras cualidades. Por ejemplo, difícilmente podríamos cortar el tronco de un árbol con nuestras manos o despedazar el cuerpo de un animal con los dientes. El movimiento de grandes pesos, por ejemplo,
tanto longitudinal como verticalmente, no hubiera sido realidad sin contar con palancas, sin contar con poleas, vehículos sobre ruedas, etcétera, etcétera. La construcción de las grandes obras de la ingeniería actual no se hubiera logrado sin contar con máquinas adecuadas para ello. Hay una gran distancia entre las primitivas herramientas usadas por nuestros antepasados para cortar las pieles, construir sus arcos, etcétera, etcétera, y el topo usado para taladrar el túnel que unió a Francia con Inglaterra. Finalmente, es necesario anotar algunas palabras sobre los instrumentos de medida. Las grandes construcciones de la antigüedad nos asombran aún en nuestros días por la exactitud de sus medidas. Las grandes pirámides, por ejemplo, las de Egipto, las ciudades de Mesopotamia, la muralla china, así como los templos construidos por las civilizaciones mayas, las aztecas, ¿verdad?, las incas, revelan que nuestros antepasados poseían instrumentos que permitían elevar sus edificios verticalmente, asentarlos sobre terrenos planos, así como controlar las longitudes de manera que se lograrán efectos espectaculares como los que se observaban periódicamente en el templo egipcio de Abu-Simbel. El sol entraba exactamente algún día del año e iluminaba la faz de Ramsés III. Los egipcios desarrollaron una herramienta para medir la horizontalidad de sus construcciones. Consistía en un marco en forma de A, de cuyo vértice pendía una plomada 4. Los dos pies de la A se localizaban sobre la superficie del terreno. Si la plomada bisectaba el ángulo de la superficie, entonces era horizontal. Este instrumento se usó en Europa hasta mediados del siglo XIX. La famosa Torre de Pisa no se encuentra inclinada por error de los instrumentos usados en su construcción. Se debe a una falla en los estudios de suelos. Por un lado encontraron roca, mientras que por el otro, más blando, la estructura cedió y originó la inclinación que la hizo famosa. Hoy se realizan trabajos de mantenimiento para evitar que la torre se caiga. Las mediciones precisas han permitido comprobar algunas de las teorías expuestas por los físicos modernos. El conocimiento de la masa del electrón, por ejemplo. La comprobación experimental de las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein, etcétera, etcétera, no hubieran sido posibles sin contar con instrumentos de medida de gran precisión. Volvamos ahora al tema del desarrollo de la ingeniería a lo largo de la historia de la humanidad. No hay duda de que los primeros esfuerzos del ser humano se dedicaron a sobrevivir en medio de una naturaleza hostil. Comida, albergue y salud tuvieron que ser las primeras preocupaciones de nuestros antepasados. Los primeros albergues que encontraron fueron
las cavernas naturales, utilizadas tanto para protegerse de las inclemencias del tiempo como de los peligrosos animales. Entonces, la famosa Torre de Pisa no se encuentra inclinada por error de los instrumentos usados en su construcción. Se debe a una falla en los estudios de suelos. Por un lado encontraron roca, mientras que por el otro más blando. La estructura cedió y originó la inclinación de la famosa torre. Hoy se realizan trabajos de mantenimiento para evitar que la torre se caiga. Las mediciones precisas han permitido comprobar muchas de las teorías expuestas por los físicos modernos. El conocimiento de la masa del electrón es un ejemplo de lo que es precisión. La comprobación experimental de las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein no hubieran sido posibles sin contar con instrumentos de medición de gran precisión. Volvamos ahora al tema del desarrollo de la ingeniería. A lo largo de la historia de la humanidad, no hay duda de que los primeros esfuerzos del ser humano se dedicaron a sobrevivir en medio de una naturaleza hostil. Comida, albergue y salud tuvieron que ser las primeras preocupaciones de nuestros antepasados. Los primeros albergues que encontraron fueron las cavernas naturales, utilizadas tanto para protegerse de las inclemencias del tiempo como de los peligrosos animales. Si bien muchas de estas cuevas eran naturales, otras fueron construidas por el ser humano aprovechando terrenos especialmente aptos para las mismas. Areniscas, piedras calizas homogéneas, etc. Estamos en presencia mínima del Homo faber o el Homo faber. Durante esta etapa de la edad de piedra, el primitivo descubre de alguna manera sus primeras herramientas, las piedras. Percibe que unas son más duras que otras y que con estas últimas pueden trabajar las más blandas, darles forma adecuada para cortar la carne, trabajar las pieles de los animales que caza, usarlas como armas, etcétera, etcétera. No hay duda de que el ser humano descubrió en una rama de árbol gruesa y pesada el origen de nuestro actual martillo y que en más de una ocasión usó un palo para mover rocas pesadas. 2 puntos. Sin saberlo, estaba utilizando la palanca. Durante miles y miles de años, esta debió ser la imagen que primaba en la mayoría de los terrenos habitables de la Tierra. Cuando el primitivo se hizo sedentario, se vio la necesidad de salir de las cavernas y construir chozas con los elementos naturales de su entorno. 2 puntos. Paredes y techos de madera y paja para protegerse de la lluvia. Debió aparecer otra herramienta, el arado, y con este
El primer aprovechamiento de energía no humana para la realización de una tarea pesada. El uso de animales domésticos para arrastrar el arado, aunque es posible que esta etapa la precediera a otra, en la que los mismos seres humanos actuaron como impulsores del arado. Para el traslado de los grandes bloques con que fueron construidas las pirámides egipcias, se utilizó una plataforma que se deslizaba sobre troncos, los cuales se reponían continuamente para que la carga avanzara. Los troncos se engrasaban para que la plataforma se deslizara sin necesidad de tanto esfuerzo. Los egipcios tenían un cierto conocimiento acerca de algunos principios de la física. Hay que hacer menos trabajo para trasladar un objeto pesado si se desliza sobre unos troncos que si se arrastrara sobre el terreno. Y el esfuerzo es menor si se disminuye el coeficiente de fricción untando una sustancia grasosa. De alguna manera apareció la rueda. Los investigadores la ubican por primera vez en Mesopotamia. Parece ser que los sumerios fueron los primeros en usar la rueda. Es evidente que las primeras versiones de la misma debieron ser muy diferentes de las actuales, pero de todas maneras el principio es el mismo. Es dudoso creer que el nacimiento de la rueda estuviera precedido de algún tipo de estudio. Posiblemente la idea de la forma del tronco sobre el que se desliza una plataforma dio pie a que se extendiera la idea un poco más allá, cortando el rodaje en rodajas, troncos gruesos y uniéndolos mediante troncos más delgados y rectos. Se podía montar una plataforma que al ser arrastrada requería menos esfuerzo. Hay que recordar que ya se estaba en la edad de los metales y que el ser humano había aprendido a efectuar unas muescas en la hoja de su cuchillo, en forma de dientes, como los de ciertos animales, que permitía llegar al interior de las ramas y troncos de los árboles y así contarlos. La aparición de la rueda trajo muchos cambios. Descubrimientos posteriores inciden profundamente en el desarrollo de estas. Alguien afirmó que un descubrimiento tiene un efecto profundo si la variable o variables a las que afecta quedan reducidos o aumentadas en un orden de magnitud o más. Paréntesis, un orden de magnitud es un submúltiplo de 10. Cierro paréntesis. En este caso, el esfuerzo para mover una carga arrastrada sobre troncos o sobre ruedas se disminuyó no solamente en un orden de magnitud, sino en varios. En números sería
Para arrastrar un bloque de 1 tonelada sobre troncos podría requerir 20 o 30 hombres, mientras que usando un carro montado en ruedas, este número podría reducirse a 2 o 3. La aparición de la rueda aceleró la construcción de las vías de comunicación. Cambió sus especificaciones, pues la presión de las ruedas sobre el terreno era mucho mayor que las que ejercían los troncos y dejaba profundas huellas y se enterraban. Los romanos fueron unos excelentes constructores de vías. Diseñaron calzadas con varias capas de materiales que todavía perduran. Construyeron más de 80.000 kilómetros de vías de diferentes calidades, algunas de doble vía y hasta con 4 capas de diversos materiales para darle mayor resistencia. Entre todas las construcciones que perduran hasta nuestros días, las más impresionantes son, las pirámides de Egipto, las pirámides construidas en América por las civilizaciones mayas y aztecas, y el enorme complejo inca de Machu Picchu. Todas presentan características similares. La enormidad de las construcciones y nuestra admiración por la manera como tuvieron que mover enormes cantidades de materiales, transportar bloques de piedra de hasta 30 toneladas enormes distancias y elevarlos luego a alturas que aún hoy requerirían maquinaria especializada. Adicionalmente, la perfección de las pirámides indica que estos pueblos debieron tener un conocimiento profundo de geometría, de aritmética, de álgebra y de estática, de física. Los egipcios usaron la plataforma tirada por animales o esclavos y deslizándose sobre troncos engrasados. Los mayas usaron el esportillo al hombro de sus esclavos para transportar los miles de toneladas de tierra con que construyeron las pirámides de terraza. Las herramientas y los instrumentos de medida que usaban los egipcios eran muy primitivos pero eficaces. Muchas de ellas se utilizan hoy. Paralelamente a estas realizaciones, los pueblos antiguos construyeron enormes templos, edificios públicos, monumentos, etc., en los que los elementos constructivos eran muy similares. Entre paréntesis, dado el poco conocimiento que se tenía sobre la estática, las construcciones eran porticadas, múltiples columnas enormes sobre las que se tendían vigas, dintel, de madera o hechas de piedra, El material dependía del entorno, es decir, muchas columnas para soportar el peso del techo. Los griegos y en general los antiguos no tenían el conocimiento suficiente para adoptar soluciones
que permitieran aumentar la luz entre las columnas y ofrecer mayores espacios funcionales. Los romanos introducen soluciones novedosas en la construcción. Si bien usaron con profusión la solución de la columna y el dintel, en muchas de sus construcciones emplearon como elemento innovador el arco de medio punto, que permitía aumentar la luz entre las columnas de las construcciones. Los romanos avanzaron en el conocimiento de la estática, lograron distribuir las fuerzas estructurales de tal manera que pudieron aumentar la distancia entre columnas y de esta manera la elegancia en sus construcciones. Coliseos, puentes, arcos de triunfo, acueductos, etc., esparcidos por toda Europa, reflejan el dominio que alcanzaron los romanos en el arte de la construcción. Parece claro hasta aquí que las primeras manifestaciones de la ingeniería se producen a través del área civil. Es apenas obvio, la necesidad de un espacio para vivir con comodidad, con seguridad en comunidad. Conduce a la construcción de casas, templos, construcciones comunitarias, etc. Las otras necesidades van cubriéndose también, pero no dejan las mismas huellas que las construcciones civiles. Quiere decir esto que las demás ingenierías, de acuerdo con la clasificación que hoy tenemos de ellas, no dan muestras de vida todavía. Nuestro planeta está formado por 3/4 partes de agua y una de tierra firme. Es lógico pensar que una de las primeras formas de transporte fuera la marítima, aunque los antiguos no conocían las leyes de la flotación, de paréntesis, hasta que Arquímedes de Siracusa las descubrió, cierro paréntesis. Sí conocían que algunos cuerpos, entre ellos la madera, los árboles, flotaban en el agua, y estos podían soportar peso encima. Así, desde el comienzo de la historia de la humanidad, hubo constructores. Por ejemplo, la Biblia narra la manera como Noé construyó sus arcas. La humanidad tuvo constructores de barcos que desarrollaron una incipiente ingeniería naval, cuyos principios básicos no variaron mucho durante muchos siglos. Los egipcios transportaron por el Nilo en naves de vela los bloques de piedra que se usaron en la construcción de sus monumentos.
Según los vestigios encontrados, estas naves medían más de 100 metros, longitud que no fue superada durante muchos años. Los primitivos barcos fueron impulsados por remos y por velas, lo que muestra el aprovechamiento de la energía eólica por nuestros antepasados. También se aprecian vestigios de una primitiva ingeniería mecánica en la época de los romanos. Ya se conocían algunos mecanismos a base de engranajes, poleas, tornillos, etc., como las norias de agua usadas para el riego. Sin embargo, no puede hablarse de un desarrollo similar, ni mucho menos al de la ingeniería civil. La invasión de los bárbaros y la desaparición del Imperio Romano es un hito en el avance de la humanidad, especialmente de Occidente. Hubo un estancamiento que se prolongó durante muchos siglos. No hay adelantos notables que mencionar. El conocimiento se refugió en los monasterios esperando mejores tiempos para florecer. Hubo un marcado retroceso. Respecto a la construcción, cabe destacar la aparición del estilo románico o romanesco, derivado de las últimas manifestaciones del estilo romano, especialmente en el uso del arco de medio punto o semicircular que descansa en sólidas columnas para recibir el peso del techo o pisos superiores. Los conocimientos sobre estática no se aumentaron y los primitivos maestros de obra, arquitectos civiles, ingenieros civiles deben recurrir al uso de gruesas paredes, abultadas columnas para soportar el peso del techo. La iluminación se logra a través de ventanas de reducido tamaño en las paredes para no poner en peligro la estabilidad del edificio. La mayor parte de estas construcciones son iglesias, monasterios, etc. Sus interiores son oscuros por la escasez de ventanales y se utiliza la piedra como materia prima en paredes y columnas, así como madera en la construcción de los techos. Debido al uso de la madera, muchos de estas construcciones desaparecieron a causa de los incendios frecuentes en su época. Las herramientas no difieren sustancialmente de las que venían usándose en tiempos pasados, y cabe destacar el hecho de que estas iglesias son construidas por empresas compuestas por el maestro, aprendices, picapedreros, pulidores,
albañiles, etcétera, que van trasladándose de un sitio en otro, ofreciendo sus servicios a los señores feudales, a los abates de los monasterios, a los obispos, etcétera, etcétera. Sin embargo, son muy escasos los registros existentes que nos den los nombres de los más prestigiosos maestros de ese entonces. Alrededor de 1100 empiezan a ocurrir cambios importantes. Con excepción de España, los otros países europeos se encuentran en paz. Y en el inicio de un ciclo de prosperidad económica. Hay un comercio floreciente y las primeras universidades comienzan a funcionar en Europa, específicamente París y Bolonia. Son la cuna de la cultura y la ciencia europea. Se amplía el conocimiento en muchas disciplinas y se descubren soluciones novedosas a antiguos problemas. Se abandona el arco de medio punto por el arco en ojiva, que es la unión de dos arcos circulares cuyos centros se encuentran adecuadamente localizados, con lo cual se logra una distribución mejor de las fuerzas hacia abajo y permite construcciones más altas y graciosas. Los ingenieros de la época descubrieron que la bóveda curvada distribuía el peso hacia abajo y no hacia los lados, lo cual llevó a disminuir el espesor de las paredes, ya que no actuaban como paredes de carga, casi, y a insertar en la misma enormes vitrales multicolores que dan una iluminación y vida a la nave central, imposible de imaginar en la construcción románica. También notaron que al colocar unas finas columnas curvadas a lo largo de la bóveda, como unos nervios, el empuje hacia abajo se puede dirigir a lo largo de estos nervios, lo cual termina en las columnas que van hasta el peso. Esta bóveda nervada, así se le llama, porque se llama nervada porque viene de la palabra nervios. Es uno de los grandes aportes del estilo gótico. Adicionalmente se redujo el espesor de la cubierta de la bóveda, pues todo el peso se desplazaba por los nervios y permitía elevar aún más la altura de la catedral. Para disminuir aún más el espesor de las paredes, crearon unas estructuras exteriores denominadas en inglés flying buttresses, que se llama arbotantes, cuya finalidad era desviar el peso de las bóvedas y altas paredes
hacia contrafuertes externos. También tenían como fin mejorar la resistencia de las catedrales contra el viento. Este sistema de contrafuertes externos dio elegancia interior y ancló las construcciones al piso. Cuando se entra en una catedral gótica, uno queda maravillado por lo monumental de la construcción. Algunas de ellas llegaron a tener alturas cercanas a los 50 metros. ¿Quiénes fueron los constructores de estas impresionantes obras? Del mismo modo que las cuadrillas que construyeron las iglesias románicas, los constructores de las catedrales góticas deambulaban por Europa llenando de castillos blancos, de paréntesis, debido al color de la piedra caliza utilizada, la geografía del viejo continente. A diferencia de sus antecesores, estos constructores sí dejaron sus firmas en sus obras de arte y hoy conocemos sus nombres. Las herramientas y los instrumentos de medida que usaron no eran muy diferentes de las que les permitieron a los egipcios levantar sus pirámides. Con martillos y cinceles de distinto tipo labraron las piedras que se utilizaron en la construcción de los edificios. Todo maestro, de paréntesis, ingeniero civil, arquitecto, maestro de obra, etc., tenía sus aprendices, a lo que transmitía su conocimiento, esperando que los mejores entre ellos fueran los continuadores de la tradición constructora de la cuadrilla. No hay nada especial que decir sobre las otras ramas de la ingeniería. Habrá que esperar hasta el Renacimiento, cuando confluyen muchos factores que permiten un avance significativo en el desarrollo de la humanidad. No tanto en aspectos tecnológicos nuevos, sino en la preparación a lo que se llamaría más tarde la primera revolución industrial. El Renacimiento va desde 1500 hasta 1750. Y estuvo marcado por una nueva actitud mental. Investigar, descubrir, atreverse a contradecir lo aceptado durante siglos. Los hombres clásicos de este periodo son Leonardo da Vinci y Galileo. El primero fue un genio, humanista, científico, ingeniero, pintor. Realizó diseños de máquinas voladoras como helicópteros y aviones. Estudió el comportamiento de los fluidos. Elaboró bocetos de máquinas de guerra. Nada escapó a su curiosidad. Los inicios del siglo XVI no estaban preparados para un genio de esa talla. Galileo, por su
por su parte, construyó el telescopio, a través del cual pudo observar las dos lunas de Júpiter, hazaña que dejó asombrados a sus contemporáneos. Por otro lado, el descubrimiento del Nuevo Mundo impulsó los largos viajes para los cuales se necesitaban mejores barcos, pero sobre todo mejores instrumentos de medida para precisar con exactitud la posición de los navegantes. El antiguo compás dio paso primero al cuadrante, luego al octante y finalmente al sextante, mediante el cual se podía localizar con un margen de error muy pequeño la posición de cualquier nave. La ingeniería civil no sufrió mayores cambios y las técnicas utilizadas, estamos hablando del Renacimiento, y las técnicas utilizadas hasta entonces siguieron empleándose. Hay que resaltar la construcción del canal del Midi, de una longitud de 240 kilómetros, que unía la bahía de Vizcaya con el Mediterráneo. Como una obra de gran envergadura de la ingeniería civil de la época. Quizás lo más interesante es la separación de la ingeniería civil de la militar, hasta 1747, cuando nace la École Nationale des Ponts el Chaucis, de paréntesis, Escuela Nacional de Puentes y Caminos. Eso fue en París. Los ingenieros civiles realizaban todo tipo de obras, incluyendo fortificaciones, castillos, defensas, etc. Desde ese momento se separan las funciones y por un lado quedan los ingenieros militares, insertos en alguna actividad militar, y los ingenieros civiles que se encargaron de las obras civiles. Hubo una actividad creciente en la industria textil, en la minería y en la metalurgia, derivada de la creciente actividad comercial con las colonias del Nuevo Mundo. Se adoptó una actitud distinta hacia la invención e investigación. Se adoptó una actitud distinta hacia la inversión en investigación, sobre todo en Inglaterra, al considerar que los resultados de la investigación eran rentables. Los terratenientes, comerciantes y en general la gente rica no dudaron en incentivar la experimentación y el desarrollo de nuevos aparatos, pues todo ello prometía un excelente retorno de la inversión a corto plazo. Finalmente, en este periodo del Renacimiento, hay que destacar uno de sus mayores logros, no tanto por su utilidad, sino por el camino que abrió a lo que sería más adelante el punto de apoyo de la Revolución Industrial. En 1712, Thomas Newcomen
un comerciante inglés, basándose en los trabajos científicos de Boyle, von Guericke y Papin, construyó una bomba impulsada por vapor que se utilizó profusamente en las minas inglesas de carbón para sacar el agua que continuamente las inundaba. Para construir esta bomba hubo necesidad de resolver algunos problemas técnicos, cuya solución solamente fue posible con los conocimientos generados en su tiempo. Con este artefacto termina, en la práctica, la época renacentista que por sus logros concretos se destacó por el cambio de actitud en la gente, por la preparación del ambiente para el éxito de lo que venía y por el papel incipiente que la ciencia desempeñaba respecto a la tecnología. Ya se implementaban usando principios científicos en el diseño de soluciones tecnológicas. Un cambio radical si se tiene en cuenta que una gran parte de los logros obtenidos hasta el momento eran fruto más de la experimentación que de la aplicación de base científica. El período conocido como la Primera Revolución Industrial abarca el lapso comprendido entre 1750 y 1900, y su característica básica la constituye el surgimiento de nuevas fuentes de energía, la proveniente del vapor, la proveniente de la electricidad y la proveniente del petróleo. James Watt vio un diseño de la bomba de Newcombe. O sea, Newcombe es el carajo que hizo la Thomas Newcomen. Thomas Newcombe, que fue el comerciante inglés que, basándose en los trabajos científicos de Boyle, von Guericke y Papin, construyó una bomba impulsada por vapor. James Watt vio un diseño de la bomba de Newcomen. Le introdujo algunas modificaciones que hacían más eficaz el ciclo de conversión de la fuerza del vapor en trabajo mecánico. Y en 1781 patentó su primera máquina de vapor. La modificación esencial de Watt en el diseño de Newcomen fue mantener el cilindro muy caliente y el condensador frío. Con esto se lograba una gran eficiencia en el ciclo de conversión de energía. Esta primera máquina sufrió numerosas modificaciones a medida que se incorporaba a las industrias. En Inglaterra fue la fuente principal de potencia que usaron las industrias debido a la abundancia
de carbón en la isla y a lo avanzado de su industria minera. Otras fuentes de energía tradicionales, como la de los molinos de viento, intentaron resistirse al advenimiento del vapor, introduciendo mejoras tecnológicas en sus mecanismos para hacer más eficiente la producción de energía basada en el viento. Aunque esto permitió alargarle su vida útil, a mediados del siglo XIX eran muy pocos los molinos que seguían funcionando en la mayor parte de Europa. Con base en los trabajos científicos, de paréntesis, conocimiento, de Volta, Franklin y Faraday, fue posible generar energía eléctrica por conversión de energía mecánica. La rotación de un campo magnético entre los polos de un imán producía una corriente eléctrica que puede aprovecharse como fuente de potencia en las industrias. La rotación se efectúa usando una máquina de vapor, una corriente hidráulica de suficiente fuerza y otros medios. La revolución industrial había dado a luz a una de las ingenierías que iban a cambiar la forma de vivir sobre la Tierra. La ingeniería eléctrica. La primera aplicación de esta fuente de energía fue la iluminación de los hogares y de los lugares públicos. Para ello fue necesario diseñar una laminarla adecuada. Sería una luminaria adecuada. Sí, una luminaria adecuada, de bajo costo y fácil de usar. La historia reconoce a Thomas Alva Edison como uno de los ingenieros más prolíficos, con mayor número de patentes, al que se le reconocen, entre otros inventos, al de la bombilla incandescente y el del fonógrafo, así como algunos dispositivos predecesores del cine. Mejoró la audibilidad del teléfono y desarrolló baterías para el almacenamiento de energía. Construyó su propio laboratorio de investigación, esbozando el camino que muchas grandes empresas del sector seguirían después. Se puede afirmar que fue uno de los eminentes hombres de su época. Graham Bell inventó el teléfono. Marconi inició las primeras transmisiones inalámbricas y las calles de las principales ciudades europeas y americanas se llenaron con los tranvías impulsados por energía eléctrica y recorridas subterráneamente por los sistemas metro. La ingeniería eléctrica empezaba a caminar con el pie correcto. La tercera fuente de energía que ayudó a fortalecer
La revolución industrial fue la derivada del uso del petróleo. Ni el vapor ni la energía eléctrica eran fuentes de energía adecuadas para suministrar potencia en circunstancias especiales. El gran conocimiento adquirido por las leyes de la termodinámica y el saber que se tenía sobre combustibles derivados del petróleo motivó la construcción de motores de combustión interna. Los alemanes Nikolaus Otto y Rudolf Diesel pusieron en práctica el trabajo de muchos otros científicos que sentaron la base científica para este desarrollo tecnológico. De esta forma indirecta se dio vida a una de las ingenierías, la del petróleo, que en el siguiente siglo sería la base tecnológica de las empresas comerciales de mayores ingresos. La necesidad de construir máquinas de todo tipo, derivada de las demandas de una sociedad en continuo desarrollo, dio impulso a varias ingenierías como la metalúrgica, la mecánica, el avance de nuevos procedimientos para producir acero, la posibilidad de usar minerales de hierro contaminados con fósforo a través de procesos de reducción nuevos permitió el acceso a las grandes minas de hierro en Europa. Similarmente, las necesidades de nuevos equipos originaron el desarrollo de máquinas herramientas como el torno, la fresadora, la prensa hidráulica, movidas por las nuevas fuentes de energía con los niveles de exactitud indispensables para obtener la calidad que la nueva sociedad industrial demandaba. La ingeniería civil, que se había estabilizado durante los últimos siglos, tomó un nuevo impulso con la llegada de nuevos materiales de construcción, explosivos, y máquinas movidas por las fuerzas del vapor, capaces de realizar movimientos de tierra en proporciones imaginables hasta entonces. La ingeniería naval empleó la fuerza del vapor para mover los nuevos barcos, cada vez más grandes y construidos con nuevos materiales, ya que no se recurría a la madera, sino que los barcos empezaban a fabricarse de hierro y acero. Las técnicas de construcción ya no eran empíricas, sino basadas en sólidos principios respaldados tanto por los descubrimientos científicos como por la experiencia ganada a lo largo de muchos siglos. La industria textil se desarrolló debido al impulso que adquirió con la llegada de nuevas fuentes de energía para sus máquinas y a las innovaciones que en materia de maquinaria textil se lograron, especialmente en Europa. A mediados del siglo XIX nace en Filadelfia Frederick Taylor, quien se dedicó a estudiar detenidamente
la organización de las operaciones realizadas en las nuevas industrias de producción masiva surgidas a raíz de la revolución industrial. De estos estudios se derivan los principios de las modernas técnicas de producción. Sus estudios de tiempos y movimientos demostraron que es posible organizar científicamente el trabajo para mejorar la productividad y disminuir la fatiga, basándose en una descomposición de los procesos del trabajo en pequeñas tareas, cada una de las cuales puede optimizarse mediante técnicas e incentivos a los obreros. Esta teoría se llama el Taylorismo. Dio origen a lo que hoy denominamos ingeniería industrial. Las ideas de Taylor le permitieron al mundo occidental resolver el agudo problema social que se planteaba en la época por la baja productividad de los métodos de trabajo tradicionales. Muchas naciones que no usaron este esquema vieron sus sistemas sociales sustituidos por otros, entre paréntesis, socialismo, comunismo, que planteaban soluciones al mismo problema, pero con otro enfoque totalmente distinto. Finalmente, hay que destacar el enorme paso hacia adelante que dio la ingeniería química. Durante la Edad Media había tenido gran impulso la alquimia, entre paréntesis, cuidándose de la Inquisición y similares, cierro paréntesis, y aunque no puede afirmarse que se estuviera trabajando científicamente, la experimentación llevada a cabo en búsqueda de los procesos de transformación de los metales en oro produjo una serie de beneficios secundarios que imperceptiblemente sirvieron para generar interés. ¿Qué le falta al impresor? Okay, entonces, a mediados del siglo XIX nace en Filadelfia Frederick Taylor, quien se dedicó a estudiar detenidamente la organización de las operaciones realizadas en las nuevas industrias de producción masiva, surgidas a raíz de la revolución industrial. En estos estudios se derivan los principios de las modernas técnicas de producción. Sus estudios de tiempos y movimientos demostraron que es posible organizar científicamente el trabajo para mejorar la productividad y disminuir la fatiga, basándose en una descomposición de los procesos del trabajo en pequeñas tareas. Cada una de las cuales puede optimizarse mediante técnicas e incentivos a los obreros. Esta teoría, denominada el Taylorismo, dio origen a lo que hoy denominamos ingeniería industrial. Las ideas de Taylor le permitieron al mundo occidental
resolver el agudo problema social que se planteaba en la época por la baja productividad de los métodos de trabajo tradicionales. Muchas naciones que no usaron este esquema vieron sus sistemas sociales sustituidos por otros, socialismo, comunismo, que planteaban soluciones al mismo problema, pero con otro enfoque totalmente distinto. Finalmente hay que destacar el enorme paso hacia adelante que dio la ingeniería química. Durante la Edad Media había tenido gran impulso la alquimia, cuidándose de la Inquisición y similares. Y aunque no puede afirmarse que se estuviera trabajando científicamente, la experimentación llevada a cabo en búsqueda de los procesos de transformación de los metales en oro produjo una serie de beneficios secundarios que imperceptiblemente sirvieron para generar interés en esta área del conocimiento. En el siglo XIX se descubrió el proceso industrial para fabricar el ácido sulfúrico, elemento indispensable en la obtención industrial de muchos metales. También se desarrollaron procesos para obtener dinamita, nitroglicerina y otros explosivos que permitieron un avance significativo en algunas áreas de la industria civil. Presionada por la demanda de textiles, la industria química descubrió métodos eficientes para el blanqueo del algodón y se resolvieron algunos problemas de química orgánica que condujeron a la fabricación artesanal de las primeras materias plásticas y de fibra sintética, como el rayón. Se tuvo que esperar hasta el siglo XX para que estos productos lograran salir masivamente al mercado mundial. Al mismo tiempo, la ingeniería química fortaleció su presencia en el área de los productos farmacéuticos, campo en el que no se había obtenido un avance significativo desde la Edad Media. En resumen, la revolución industrial contribuyó enormemente al desarrollo de casi todas las ingenierías, generando las condiciones necesarias para que se tecnología y ciencia avanzaran en forma mancomunada y produjeran los efectos espectaculares en el siglo XX. El desarrollo de la ingeniería a lo largo del siglo XX ha sido espectacular debido primordialmente a que la ciencia recuperó su posición ante la tecnología. Primero se avanza en el campo de la ciencia y luego se aplican dichos principios en la solución de los problemas de tipo tecnológico que preocupan a la sociedad. Solamente de esta forma se pueden lograr avances verdaderamente significativos. Puede afirmarse que en los últimos 50 años se han logrado más desarrollos tecnológicos que en toda la anterior historia de la humanidad. En la primera parte del siglo XX, la que va hasta 1945, los desarrollos en todos los campos de la ingeniería fueron espectaculares. 2 puntos. En la ingeniería química
los éxitos alcanzados en la producción masiva de fibras sintéticas, anilinas, productos farmacéuticos, caucho sintético, etc. La ingeniería civil se vio favorecida con el descubrimiento de nuevos materiales como el concreto reforzado y el concreto pretensado, que junto con las estructuras metálicas y el uso del aluminio permitieron la construcción de los impresionantes rascacielos que identifican el perfil de ciudades como Nueva York. Hecho notable es la construcción del Canal de Panamá, iniciado por los franceses, abandonado por 1000 problemas que surgieron durante su construcción y finalizado en 1914 por los americanos. La construcción del canal fue posible gracias a la perfecta planeación, fondos suficientes y el empleo de grandes maquinarias excavadoras movidas por la fuerza del vapor. La aparición del automóvil y su masificación dio impulso a múltiples desarrollos tecnológicos relacionados con varios campos de la ingeniería, como la construcción de vías, diseño de máquinas, herramientas, impulso a la exploración petrolífera, etc. A su vez, la aparición del aeroplano desencadenó una serie de investigaciones relacionadas con la aerodinámica, nuevos materiales ligeros y resistentes, motores más potentes y eficientes, etc. La Segunda Guerra Mundial aceleró este impulso y de todo este proceso salió fortalecida la ingeniería aeronáutica. De igual manera, antes de la Segunda Guerra Mundial, la construcción de buques, tanto comerciales como de guerra, se aceleró y dio lugar a la consolidación de la ingeniería naval. En esta primera parte del siglo XX se popularizó la radio comercial y se inventó la televisión, aunque solamente en la segunda mitad del siglo se convirtió en la realidad actual. En 1945 es testigo excepcional de la historia de la humanidad. Explota la primera bomba atómica, otra forma de energía, la proveniente de la fusión de la fisión del átomo, de la fusión del átomo, había nacido. Inicialmente era la solución a todos los problemas energéticos de la humanidad. Más tarde aparecieron los problemas derivados del manejo de los residuos nucleares y de la contaminación ambiental, que impidieron su uso extensivo. Con esta explosión nace la ingeniería nuclear. Aparece la electrónica, hija de la electricidad, diferenciándose de esta en que maneja pequeñas corrientes y altísimas frecuencias, y se dedica especialmente al control y a la comunicación. El descubrimiento del efecto termoiónico
y su aplicación mediante la construcción del diodo y del triodo de vacío permitieron impulsar las comunicaciones, la radio y la televisión. La segunda mitad del siglo XX está marcada por la exploración espacial. Gran parte de los adelantos que hoy nos parecen tan naturales que derivan de la comercialización de los logros científicos alcanzados a través de la investigación espacial. La ingeniería aeroespacial nació como respuesta a los múltiples problemas que resultan de las nuevas condiciones de transporte impuestas por los viajes fuera del espacio terrestre. La ingeniería de sistemas aparece y se confirma como una de las áreas del conocimiento de mayor auge y con una enorme repercusión en nuestras vidas. El computador, cuyos orígenes pueden rastrearse en los estudios y desarrollos de Pascal, Leibniz, Babbage, Jacquard, Boole y muchos otros, ha experimentado cambios desde las enormes máquinas de la década del 50, el llamado ENIAC, hasta las diminutas pero potentes máquinas personales que usamos hoy. ¿Qué haríamos sin los computadores? La otra tecnología de punta en los momentos actuales son las comunicaciones. En realidad, es la tecnología que ha revolucionado el mundo. Comunicación al instante y en el sitio en que se encuentra la persona, es decir, los celulares, están cambiando radicalmente nuestro comportamiento. La posibilidad de ser testigos de los acontecimientos que suceden en todo momento, en cualquier lugar del mundo a través del cubrimiento que de las noticias hacen las cadenas de televisión, está afectándonos como conglomerado social. La guerra de Vietnam anticipó su final debido a la presión del pueblo americano, consternado por la visión en tiempo real que estaba teniendo a través de sus televisores por un conflicto que ocurría a miles de kilómetros de distancia. La tecnología de las comunicaciones hace uso de conocimientos y experiencias de la electrónica. Las comunicaciones en sí y la ingeniería de sistemas. Un equipo de comunicaciones modernos es un computador, eso es electrónica, manejado por un programa, eso es sistema, y que transmite y recibe información, eso es comunicaciones. La disponibilidad de procesos automáticos controlados por computador y de robots industriales ha dado lugar a nuevas y mejores técnicas de producción y a menor costo, satisfaciendo a una masa de comunicadores en el ámbito mundial que exige cada vez mayor calidad en los productos. Estoy terminando aquí. Hay que destacar los enormes adelantos entonces, la última década del siglo XX está conocida hay que destacar los enormes adelantos que la ciencia y la ingeniería unidas
ha alcanzado en el área de la salud. Este es uno de los campos en los que las naciones desarrolladas están invirtiendo más dinero. De esta unión nació la bioingeniería, que aplica los principios de la ingeniería a las áreas de la medicina y de la biología. La última década del siglo XX será conocida como el inicio de la era de la información, recurso estratégico de la aldea global, Internet y la web, las dos palabras más pronunciadas en este final del siglo. Están cambiando vertiginosamente nuestra forma de vida. 2 puntos. La diseminación de la información, los negocios electrónicos, la educación virtual, el entretenimiento en línea, etcétera, forman parte de esta revolución acelerada cuyas consecuencias no han sido precisadas aún, pero que marcan un aumento en el distanciamiento entre los que tienen y los que no tienen. Se ha podido determinar que el crecimiento de la red Internet es doblemente exponencial. 2 puntos. De 4 nodos en 1, pasé a 60 millones de nodos, de 4 nodos en 1969 a 60 millones de nodos en 1999. El número de usuarios de Internet se calcula en aproximadamente 1.000 millones en el año 2000, y el número de documentos disponibles en la web en 2000 es de aproximadamente 1.000 millones, doblándose esta cantidad cada 100 días. Se calcula que en 2005 el número de computadoras conectadas a Internet será superior al número de teléfonos, y que más de 90% de los hogares de Estados Unidos están conectados a Internet. Lamentablemente, todos estos adelantos no han liberado al mundo de los 5 males que le acechan. 2 puntos. El hambre, la violencia, las drogas y la explosión de la población y contaminación. Será necesario dedicar enormes cantidades de dinero, esfuerzo y conocimiento para que verdaderamente la tecnología sea la salvación y no la condena de la humanidad. Ok, ramas de la ingeniería. La ingeniería civil, la más antigua de todas las ingenierías. Se requiere gusto y disposición para el dibujo, así como para la mecánica estática. Sus profesionales pueden dedicarse a varias funciones técnicas dentro del ejercicio de su profesión. Pueden ser calculistas, interventores, constructores. Ingeniería eléctrica. A escala mundial es la ingeniería de mayor demanda. Su función principal se centra en el diseño de circuitos eléctricos, redes de distribución, sistemas de tracción, control de procesos, entre otros. Se requiere buena capacidad de abstracción y un gusto especial por las matemáticas y la física de la electricidad. Se pueden diferenciar 6 especialidades que algunos autores consideran ingeniería independiente. Por ejemplo, la computación viene de la ingeniería eléctrica. La electrónica viene de la ingeniería eléctrica. Las comunicaciones vienen de la ingeniería eléctrica.
La potencia viene de la ingeniería eléctrica. La automática viene de la ingeniería eléctrica. La instrumentación viene de la ingeniería eléctrica. ¿Ven? La ingeniería mecánica, junto con la ingeniería civil, la mecánica representa una de las ingenierías más antiguas y también una de las más apetecidas. El ingeniero mecánico aplica los principios de la mecánica y energía al diseño, construcción y mantenimiento de máquinas y dispositivos mecánicos. Se requiere una buena disposición hacia el diseño gráfico, así como dedicación al estudio de la mecánica y termodinámica. Es sin duda alguna la más amplia de las ingenierías. Su principal campo de acción puede resumirse en las especialidades en sistemas energéticos, por ejemplo. Sistemas energéticos es una especialización de la ingeniería mecánica. Estructuras dinámicas es una especialización de la ingeniería mecánica. Manufactura, una especialización de la ingeniería mecánica. Otra es la ingeniería química. Los ingenieros químicos aplican su conocimiento de física y química al diseño de procesos que trabajan con materia prima que cambia sus propiedades químicas durante el proceso. La diferencia entre un químico y un ingeniero químico es la siguiente. El ingeniero produce en la planta cantidades industriales del mismo producto que el químico ha logrado producir artesanalmente en su laboratorio. La producción de grandes cantidades de una sustancia genera problemas que resuelve el ingeniero químico. El ingeniero químico trabaja en plantas de productos farmacéuticos, fibras sintéticas, artículos para el uso doméstico. En estos momentos la ingeniería química se encuentra comprometida en producir de una manera limpia mediante procesos que no contaminen el ambiente o que lo hagan mínimamente. Ingeniería industrial. Los ingenieros industriales determinan la forma más efectiva de combinar personas, maquinarias, materiales, información y energía para diseñar un proceso o para elaborar un producto. Los ingenieros industriales planifican, diseñan y ponen a punto y administran sistemas integrados de producción. Los ingenieros industriales trabajan también con los aspectos humanos y organizativos de la empresa, por lo que en muchas ocasiones se encuentran laborando en su departamento de relaciones industriales. Algunos definen a la ingeniería industrial como la profesión ingenieril orientada a las personas. Los ingenieros industriales trabajan como ingenieros de producción, pero también se encuentran en empresas que no tienen mucho que ver con ingeniería, como bancos, corporaciones financieras, hospitales, empresas de transporte, etcétera, etcétera. Es una profesión con un amplio radio de acción. Ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas o ingeniería informática planifica, diseña, implementa y mantiene los sistemas de información que usan las empresas para poder tomar decisiones. El ingeniero de sistemas trabaja en equipos con ingenieros y profesionales de otra disciplina, en grupos interdisciplinarios para poder llevar a buen término su labor. Debe saber electrónica y redes de computadora, pues la mayor parte de los sistemas funcionan en red y es indispensable introducir en el diseño de los sistemas de información la topología de las redes que se usarán para optimizar el acceso a la información. El campo de acción de los ingenieros de sistemas es muy amplio, pues todas las empresas basan sus funcionamientos en un sistema de información que es
el pilar sobre el que descansa la operatividad diaria de la misma. Hoy día los sistemas penetran todas las actividades de nuestra vida, de modo que cada día se necesitan más ingenieros de sistemas a todos los niveles de las organizaciones. Muchas de estas ya han creado dentro de su organización una vicepresidencia de información. Otras ingenierías: la aeroespacial, la naval, la nuclear, la metalúrgica y la de petróleo. También está la ingeniería genética. Sin embargo, el lector se habrá dado cuenta de que en muchas universidades ofrecen múltiples carreras de ingeniería con nombres diferentes de los que aquí se han mencionado. Es evidente que la tecnología ha avanzado mucho en todas las direcciones y que algunas de estas carreras responden a una necesidad de profesionalización en áreas específicas. Sin embargo, es preferible obtener un grado básico en una ingeniería tradicional y especializarse posteriormente en el área de mayor interés posteriormente. Listo con la lectura número 1.